«Ya quítate, vejestorio. Solo estorbas». Esas fueron sus palabras. No las gritó, las escupió con un desprecio helado que calaba más profundo que cualquier alarido. El empujón fue brusco, inesperado. Mis pies, acostumbrados a un andar pausado, se enredaron en la alfombra que yo misma había tejido hacía tantos años. El mundo se inclinó, y mi rostro se encontró con el filo de la mesa de madera. Esa misma mesa donde le serví sus primeros alimentos, donde le ayudé con sus tareas escolares. El golpe en mi ojo izquierdo fue seco. Un estallido de luz y dolor que me dejó sin aliento por un instante. Me quedé inmóvil, sosteniéndome del borde, mientras el aroma del mole que había pasado la mañana preparando se convertía en un perfume amargo, casi fúnebre. Valeria ni siquiera volteó a verme. Su atención ya estaba de nuevo capturada por el brillo rectangular de su teléfono celular. Su verdadero mundo. Un frío se instaló en mi pecho, denso y pesado como una piedra de río. No era el dolor punzante, en mi pómulo lo que me oprimía, sino la brutalidad de su indiferencia. Escuché el tintineo de sus dedos sobre la pantalla, un sonido que se había convertido en la banda sonora de mi vejez, el metrónomo de mi soledad. Levanté la mano lentamente y toqué la piel alrededor de mi ojo, sintiendo cómo empezaba a hincharse, a palpitar con una vida propia, una vida de agravio. Mastiqué el bocado de arroz que ya tenía en la boca, despacio, metódicamente, tragando no solo el alimento, sino también la humillación. El silencio en la casa era abrumador, roto únicamente por el zumbido del refrigerador y el clic, clic, clic de su aparato. Era como si yo no existiera, como si el golpe hubiese sido solo una ilusión, una molestia menor en su universo digital. Desde el sofá, su marido Ricardo ni se inmutó. Levantó la vista de su propio teléfono por un segundo, una sombra de sonrisa en sus labios, y luego volvió a su pantalla. Eran cómplices en este exilio silencioso al que me habían sentenciado, dentro de mi propio hogar. Observé a Valeria, mi hija, la niña que acuné en mis brazos y a la que le cantaba para que durmiera. Su rostro estaba iluminado por la luz azul del aparato, sus facciones tensas en una concentración que nunca me dedicaba a mí. ¿En qué momento se había convertido en esta extraña? ¿Cuándo se pudrió la semilla del cariño que sembré con tanto esmero durante décadas? La comida en los platos se enfriaba. Un banquete silencioso para 3 fantasmas sentados a la misma mesa, pero en universos completamente distintos y distantes. El dolor en mi ojo se agudizaba, una pulsación que marcaba el ritmo de mis pensamientos. Recordé mis manos, jóvenes y ágiles, moviéndose sin descanso sobre la máquina de coser, puntada tras puntada, para pagar su escuela privada, sus clases de ballet, su fiesta de 15 años. Recordé el ardor en mis ojos después de noches enteras, terminando vestidos ajenos para que a ella no le faltara nada. Sacrifiqué mi vista para que ella pudiera ver un futuro brillante, y ahora, irónicamente, era mi ojo el que llevaba la marca de su ingratitud. La hinchazón crecía, cerrándome el párpado, como si el cuerpo mismo quisiera protegerme de ver la realidad que tenía enfrente. Me serví un vaso de agua, y el simple acto de beber se sintió como un gesto de supervivencia, un pequeño acto de autoafirmación en medio del naufragio. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido de furia, ni un torrente de lágrimas, sino un quiebre, silencioso y definitivo, como el de una presa que cede ante una presión insostenible. La Elena que soportaba con paciencia, la madre que excusaba y perdonaba, se desvaneció con el eco de ese golpe. Miré a mi hija, absorta en su mundo de apariencias y notificaciones, y comprendí que el amor no puede ser una calle de un solo sentido. La dignidad, esa hebra fina pero resistente que me había sostenido toda la vida, se tensó. No por venganza, sino por respeto a mí misma, a la mujer que fui y a los sacrificios que hice. Una calma gélida me invadió, y en el fondo de mi alma, una decisión echó raíces, firme e inamovible. Sabía, con una certeza que nunca antes había sentido, lo que tenía que hacer. Esa noche, el sueño se negó a visitarme. Me senté en el borde de mi cama, en la oscuridad de mi cuarto,
sintiendo el frío del piso de mosaico en las plantas de mis pies. La luna, una astilla de plata en el cielo de la Ciudad de México, se filtraba por la ventana, dibujando formas extrañas en la pared. Mi reflejo en el cristal oscuro me devolvía la imagen de una anciana con un ojo morado, una sombra violeta que se extendía por mi pómulo. No era vanidad lo que sentía, sino una profunda tristeza. Esa marca no era solo un golpe, era un símbolo, la firma visible de años de invisibilidad y faltas de respeto. Era la culminación de 1000 pequeñas humillaciones que había absorbido en silencio, esperando tontamente que el amor que di alguna vez me fuera devuelto. Mis pensamientos volaron lejos, al sur, a mi pueblo en Oaxaca, al patio de tierra de la casa de mi madre. La recordé sentada bajo el árbol de guayaba, sus manos siempre ocupadas, tejiendo o desgranando maíz, su voz serena enseñándome sobre la dignidad. «Mija», me decía, «el respeto no se pide, se gana. Y a veces, una tiene que enseñarle a los demás cómo tratarla». Qué lejos me sentía de esa lección. Había permitido que la rutina del desdén se instalara en mi casa, confundiendo mi paciencia con debilidad, mi silencio con sumisión. Mi madre nunca hubiera permitido que la pisotearan de esta manera. Ella, con su sabiduría ancestral, habría cortado el mal de raíz. Y yo, aquí estaba, en la gran ciudad, con todas las oportunidades que ella nunca tuvo, sintiéndome pequeña y desamparada. Un recuerdo nítido, con la fuerza de una revelación, se abrió paso en mi mente. Valeria tendría unos 6 años. La llevé a una tienda en el centro para comprarle su primer uniforme escolar. Aún puedo oler la tela nueva, sentir el apresto tieso bajo mis dedos. Con el dinero que gané cosiendo un vestido de novia durante 3 noches sin dormir, le compré el jumper de lana, la blusa blanca y los zapatos negros más finos. Su carita se iluminó al verse en el espejo. Sus ojos brillaban con una alegría pura. Esa imagen, la de mi niña orgullosa con su uniforme nuevo, la guardé como un tesoro. Era la materialización de mi esfuerzo, la promesa de un futuro mejor para ella. Verla feliz era mi único combustible, mi razón para seguir, encorvada sobre la máquina de coser hasta la madrugada. La memoria se desvaneció, dejándome con el sabor amargo del presente. La niña de los zapatos brillantes era ahora una mujer que me apartaba de su camino, como si yo fuera un mueble viejo y estorboso. El contraste entre el amor de ayer y la crueldad de hoy era una herida abierta. El dolor que sentía no era solo por la Elena de ahora, la de 76 años con el ojo hinchado, sino también por esa madre joven y llena de esperanza que fui, esa mujer que creyó que el sacrificio era la forma más alta del amor. Me di cuenta de que al permitir el maltrato de Valeria, no solo me traicionaba a mí misma, sino que también profanaba el esfuerzo y la pureza de ese amor pasado. Era una deuda que tenía conmigo misma, con mi propia historia. Me levanté y caminé descalza por la casa silenciosa, un museo de mi propia vida. Cada objeto susurraba una historia. El sillón desgastado en la esquina, donde me sentaba a arrullarla, hasta que sus pequeños párpados se rendían al sueño. Las marcas de altura que su padre y yo dibujábamos con lápiz en el marco de la puerta de la cocina, celebrando cada centímetro que crecía. Todo en esa casa estaba impregnado de ella, de nosotros, de una familia que ya no existía más que en mi memoria. Ahora, ella y su esposo habitaban este espacio como conquistadores, indiferentes a la sacralidad de los recuerdos que profanaban con su desprecio. La casa, que una vez fue mi nido y mi orgullo, se sentía ahora como una jaula dorada, un escenario para mi irrelevancia. Entonces pensé en Javier, mi esposo, el hombre bueno y trabajador que se fue demasiado pronto. Recordé el día que firmamos las escrituras de esta casa en Coyoacán. Sus ojos brillaban de orgullo mientras me entregaba las llaves. «Esta es nuestra fortaleza, Elena», me dijo. «Aquí nadie nunca te hará sentir menos. Eres la reina de este castillo». Sus palabras resonaron en el silencio de la noche con una fuerza profética. Él había trabajado hasta el agotamiento, no para que yo terminara mis días siendo humillada bajo mi propio techo. Y recordé el seguro de vida, ese último acto de amor y protección. Lo dejó todo a mi nombre,
asegurándose de que yo, y solo yo, tuviera el control absoluto. «Para que nunca dependas de nadie, mi reina», me había dicho. Esa memoria fue como un rayo de luz en la oscuridad. El seguro de vida, las escrituras guardadas en la caja de seguridad del banco. Javier no me había dejado solo dinero y una propiedad. Me había dejado poder. Un poder que, por amor a mi hija, nunca había considerado usar. Había asumido que el amor y la gratitud serían el pegamento que nos mantendría unidas, pero estaba equivocada. La promesa que le hice a mi esposo moribundo no era solo cuidar de la casa, sino cuidar de mí misma, de mi dignidad. Esta casa no era simplemente un conjunto de ladrillos y cemento. Era el legado del amor de Javier, el fruto de nuestro trabajo conjunto y el símbolo de mi independencia. Y yo estaba permitiendo que fuera profanado. La idea, que antes era una nebulosa de dolor y confusión, comenzó a solidificarse, a tomar una forma clara y precisa. No era un plan de venganza, no. Eso no estaba en mi naturaleza. Era un acto de justicia, una reclamación de mi propio espacio y de mi vida. Valeria y Ricardo veían estas paredes y solo calculaban su valor en pesos, el tamaño de la herencia que creían merecer. No veían las noches de insomnio, los sacrificios, las manos agrietadas que la construyeron. No la merecían porque nunca la valoraron. Nunca entendieron que el verdadero valor de un hogar no está en su precio de mercado, sino en el amor que contiene. Y el amor, en esta casa, se había vuelto un recuerdo tóxico. Pensé en la vida que Valeria proyectaba en sus redes sociales. Fotos en restaurantes caros, viajes que yo sabía que apenas podían permitirse, sonrisas falsas para una audiencia de extraños. Estaba tan ocupada construyendo una apariencia de felicidad que se olvidó de cultivar la felicidad real, la que nace del respeto, el cariño y la bondad. Su mundo era una ilusión frágil, sostenida por la comodidad de vivir sin gastos en mi casa, usando mi hogar como el escenario para su teatro personal. Esa comprensión me liberó de cualquier atisbo de culpa que pudiera sentir. No le estaba quitando nada que fuera suyo. Simplemente estaba reclamando lo que era mío por derecho y por sacrificio. Otro recuerdo vino a mí. El día de su graduación de la universidad, en la facultad de arquitectura. Yo llevaba un vestido sencillo, hecho por mis propias manos, y me sentía un poco fuera de lugar entre las otras madres con sus joyas y ropas de diseñador. Pero cuando Valeria recibió su diploma, todo eso desapareció. Corrió hacia mí, me abrazó con una fuerza que casi me saca el aire y me susurró al oído: «Gracias, mamá. Esto es por ti». Lloré en silencio, sintiendo que cada puntada, cada noche en vela, había valido la pena. ¿Dónde estaba esa joven agradecida? ¿En qué momento se extravió en el laberinto del egoísmo y el materialismo? ¿Cómo podía la misma persona que pronunció esas palabras escupir ahora un insulto tan vil? El eco de «Ya quítate, vejestorio» volvió a mi mente, borrando la dulzura de aquel «Gracias, mamá». Eran dos frases que no podían coexistir en la misma línea de tiempo, en la misma relación. Una negaba a la otra por completo. Comprendí entonces que la falta de respeto de Valeria no era un desliz, un mal día. Era su nueva naturaleza. Había elegido, conscientemente, borrar el pasado, ignorar el sacrificio y tratarme como un obstáculo para sus ambiciones. Esperar a que recobrara la memoria, a que volviera a ser la hija que amé, era una espera inútil. El tiempo de esperar había terminado. Ahora era el tiempo de actuar. Una llama se encendió en mi interior. No era el fuego destructivo de la ira, sino una lumbre serena y constante, el calor de la dignidad reencontrada. Sentí como una fuerza que creía perdida recorría mis venas. La apatía, esa niebla gris en la que había estado viviendo, comenzó a disiparse. De repente tenía un propósito, una misión. No era una batalla contra mi hija, sino una batalla por mí misma. Me di cuenta de que el acto más grande de amor propio que podía hacer era poner un límite, trazar una línea en la arena y decir: «Hasta aquí». La Elena sumisa había muerto en el momento en que su mejilla golpeó la mesa. Miré mis manos,
reposando sobre mi regazo, la piel manchada, las articulaciones hinchadas por la artritis, las venas como ríos secos, manos de costurera, manos de madre, manos que habían trabajado sin descanso para construir un mundo para mi hija. Parecían frágiles, pero contenían una fuerza que Valeria había subestimado. Estas mismas manos que le habían dado todo, ahora se prepararían para quitárselo. No con un empujón, no con un grito. Lo harían con la elegancia y la precisión de una costurera experta, con la firma en un papel, con un trazo de pluma que desharía el tejido de su vida, cómoda y complaciente. Mi vista se posó sobre el pequeño baúl de madera que guardaba en la parte inferior de mi ropero. Hacía años que no lo abría. Dentro, junto a mis fotos de boda y las cartas de Javier, estaban todos mis documentos importantes. El acta de matrimonio, mi testamento y la llave de la caja de seguridad del banco donde, como un tesoro olvidado, reposaban las escrituras originales de la casa. Todo a mi nombre, Elena Martínez de la Cruz. El baúl no era un simple guardián de papeles viejos, era un arsenal. Y había llegado el momento de abrirlo y usar las armas que mi amado esposo me había legado. El plan, ahora perfectamente claro en mi mente, me trajo una extraña sensación de serenidad. No era un acto cruel, me repetí. Era una lección muy dura, sí, pero necesaria. Valeria y Ricardo necesitaban aprender que las acciones tienen consecuencias. Necesitaban entender que el respeto no es un derecho adquirido, sino un pilar fundamental que, una vez roto, derrumba todo el edificio de una relación. Quizás, solo quizás, al perderlo todo, podrían empezar a valorar lo que alguna vez tuvieron. O quizás no, pero, francamente, eso ya no era mi problema. Mi problema, mi única responsabilidad ahora, era yo. Una paz profunda, como no había sentido en años, me envolvió. La tormenta de emociones del día se había calmado, dejando tras de sí un mar de tranquila determinación. No habría más discusiones inútiles, no más súplicas silenciosas por una migaja de atención. Mi respuesta no sería un grito, sino un silencio atronador. Actuaría con la misma discreción y eficiencia con la que había vivido toda mi vida, cortando los hilos de esta relación tóxica de una manera limpia y definitiva, como una costurera que remata su última puntada. El diseño de mi nueva vida estaba trazado, y yo era la única que sostenía la aguja y el hilo. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Mientras Valeria estuviera en el salón de belleza, publicando fotos de sus uñas recién pintadas, yo estaría en el banco, en la oficina del abogado, poniendo en marcha el mecanismo de mi liberación. Pensé en el licenciado Morales, un viejo amigo de Javier, un hombre recto y de la vieja escuela. Él entendería. Sería mi primer llamado al amanecer. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios por primera vez en mucho tiempo. Era una sonrisa cansada, pero genuina. La sonrisa de alguien que por fin ha encontrado el camino de vuelta a casa, a sí misma. Finalmente, me acosté en la cama. El dolor en mi ojo era ahora un recordatorio sutil, no de la herida, sino de la decisión que había provocado. Por primera vez en incontables noches, no me sentí como una carga, ni como una víctima, ni como un fantasma en mi propia casa. Me sentí como Elena Martínez, viuda de Javier de la Cruz, propietaria de mis bienes y de mi destino. El sueño llegó entonces, no como una huida, sino como un descanso merecido. Un sueño profundo y sin sobresaltos. El sueño reparador de una guerrera que ha afilado su espada y espera, con una calma absoluta, la llegada del alba. La mañana siguiente, desperté antes de que el sol se atreviera a escalar los volcanes. Una energía desconocida, una determinación de hierro, recorría mis viejas articulaciones. El moratón en mi ojo había florecido en un feo jardín de tonos morados y amarillos, un recordatorio palpable de mi misión. Ignoré el dolor y me vestí con esmero. Elegí un vestido de lino color beige que había cosido para la boda de una sobrina. Hacía una década. Era sencillo, pero elegante. No me estaba arreglando para nadie más que para mí. Era mi armadura, la vestimenta de una mujer que iba a reclamar su vida.
Una declaración silenciosa de que mi existencia aún importaba, a pesar de los esfuerzos de otros por negarla. El desayuno fue una repetición de la misma farsa de siempre. Valeria, con la mirada clavada en la pequeña pantalla, ni siquiera notó mi atuendo o el estado de mi rostro. Su única interacción fue para quejarse de que el café de olla no estaba tan cargado como a ella le gustaba. Ricardo, por su parte, se escondía detrás del periódico, ajeno a todo. Su indiferencia era la prueba final que necesitaba. No había en ellos ni una pizca de remordimiento, ni una sombra de preocupación. Para ellos, el incidente de ayer ya era historia. Un no evento. Para mí, fue el cataclismo que lo cambió todo. Su ceguera voluntaria me liberó de la última hebra de duda que pudiera haber albergado. Con una calma que los desconcertó por un segundo, anuncié que saldría a hacer unas diligencias. Valeria levantó la vista de su teléfono, no por interés, sino por fastidio. «No tardes, que tienes que hacer la comida», soltó, sin rastro de pregunta, solo una orden disfrazada de recordatorio. Esa frase, ese dar por sentado mi servicio incondicional, fue la gota que colmó el vaso. Asentí con la cabeza, una sumisión calculada que ocultaba el torbellino de mi emancipación. «Claro, hija», respondí. Salí de la casa, cerré la puerta principal detrás de mí, y el sonido del cerrojo al encajar en su sitio sonó como el primer portazo a mi antigua vida de servidumbre. Mi primera parada fue el banco en la avenida Insurgentes. El aire acondicionado del interior me pareció gélido, un contraste abrupto con el cálido sol de la mañana. Olía a papel viejo y a dinero, el aroma del poder y las transacciones. El gerente, un joven con un traje demasiado ajustado, me miró con esa mezcla de impaciencia y condescendencia que la juventud a veces reserva para la vejez. Su actitud cambió de inmediato cuando, con mano firme, le presenté mi identificación y la llave de mi caja de seguridad. Me guió en silencio hacia la bóveda, su respeto forzado casi más insultante que su desdén inicial. Pero no importaba. Yo no estaba ahí para hacer amigos. Dentro de la bóveda, el silencio era casi religioso. El empleado del banco colocó la caja de metal sobre la mesa y se retiró discretamente. Al abrirla, el olor a papel antiguo llenó mis pulmones. Allí estaban, las escrituras, atadas con un listón rojo que Javier había puesto hacía más de 40 años. Al tomar los documentos, sentí su peso en mis manos. Eran más que simples hojas de papel. Eran la prueba tangible de una vida de trabajo. El testamento del amor de mi esposo. Contenían el sudor de sus días y las vigilias de mis noches. Eran mi historia, mi fortaleza y ahora, mi arma de liberación. Las sostuve contra mi pecho por un momento, sintiendo la conexión con el pasado y la promesa de un futuro. Mientras guardaba los papeles en mi bolso, reflexioné sobre el verdadero significado de la propiedad. Durante años, había visto esta casa como un nido, un patrimonio emocional que pertenecía a la familia, a nuestra estirpe, pero Valeria y su esposo me habían enseñado una dura lección. Para ellos, la casa era solo un bien material, un activo financiero, un derecho de herencia que esperaban con impaciencia. Me obligaron a verla de la misma manera. Si para ellos era solo un objeto de valor, entonces yo usaría ese valor para comprar lo único que ellos no podían quitarme, pero que yo misma había estado regalando: mi paz y mi dignidad. La siguiente parada era la más importante: el despacho del licenciado Morales, en una vieja casona de la colonia Roma. Era un hombre de mi tiempo, con el cabello blanco y unos ojos amables que no ocultaban una inteligencia aguda. Me recibió con un abrazo y notó mi ojo de inmediato. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una expresión de grave preocupación. No tuve que adornar la historia. Le conté los hechos con una voz clara y serena, sin una sola lágrima. No buscaba su compasión, sino su consejo y su acción. Él me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, sus dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba. Su silencio era una muestra de profundo respeto. Cuando terminé mi relato, el licenciado no pronunció palabras de consuelo vacías. En su lugar, me miró con una admiración que me fortaleció.
Doña Elena, dijo con su voz grave, usted no es una víctima. Es una mujer de una fortaleza admirable. Lo que planea hacer no solo es su derecho legal absoluto, sino que, si me permite decirlo, es un acto de justicia poética. Me explicó los pasos a seguir, las implicaciones, y me aseguró que su despacho se encargaría de todo con la máxima celeridad y discreción. Sentí una inmensa gratitud. En él no encontré solo un abogado, sino un aliado, alguien que veía más allá de mi edad y veía a la mujer decidida que había resurgido. Al salir de su oficina sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Poner el asunto en manos legales lo hacía tangible, irreversible. Ya no era solo una idea en mi cabeza, era un proceso en marcha. En lugar de tomar un taxi de vuelta, decidí caminar un poco. Paseé por las calles arboladas de la colonia, admirando la arquitectura, los balcones llenos de flores. Me sentí conectada con la ciudad de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Había estado tan encerrada en mi papel de abuela y sirvienta que había olvidado que yo también era una ciudadana, una mujer con su propia vida. El mundo fuera de mi casa era grande y lleno de posibilidades. Mi última diligencia del día fue visitar una pequeña agencia inmobiliaria que el licenciado Morales me había recomendado, una que se especializaba en propiedades en Coyoacán. Me atendió una joven llamada Sofía, cuya energía y profesionalismo me inspiraron confianza. Fui directa. Quiero vender mi casa, le dije, y quiero hacerlo rápido, sin letreros en el jardín, sin escándalos, solo compradores serios y solventes. Le expliqué mis razones de forma sucinta, sin entrar en detalles dolorosos. Estaba vendiendo mi pasado para poder financiar mi futuro. Sofía comprendió de inmediato. A veces, los extraños pueden ofrecer más empatía que la propia sangre. Sofía fue increíblemente eficiente. Revisó los documentos que le entregué, hizo algunas llamadas y en menos de una hora ya tenía una estrategia. Hablamos del precio. La cifra que mencionó me dejó sin aliento por un momento. La propiedad se había valorizado de una forma que nunca imaginé. Ese número no despertó en mí la codicia, sino una profunda sensación de seguridad. Era el precio de mi libertad, el capital para empezar de nuevo. Era la prueba final de que la decisión que había tomado era la correcta. Con ese dinero, no volvería a depender de nadie. Nunca más. Le di a Sofía las llaves para que pudiera organizar las visitas mientras mi hija y su esposo no estuvieran en casa. En el pecero de regreso a casa, con el traqueteo del vehículo como fondo, me puse a pensar en la maternidad. ¿Había amado demasiado a Valeria? Mi constante sacrificio, mi deseo de darle todo lo que yo no tuve, la había convertido en una adulta egoísta y con un sentido de merecimiento desmedido. Quizás mi mayor error no fue mi falta de amor, sino mi exceso. A veces, el amor más verdadero no es el que da sin medida, sino el que sabe poner límites, el que enseña lecciones duras para forjar el carácter. Comprendí que este plan, en su esencia, era mi último acto de maternidad, la lección final y más importante que le daría a mi hija. Llegué a casa, y como era de esperar, me encontré con la cara de fastidio de Valeria. ¿Hasta ahora llegas? Muero de hambre, se quejó, sin siquiera preguntarme cómo me había ido. Simplemente asumió que mis diligencias eran triviales, un paseo sin importancia. Con la misma calma con la que había salido, le pedí disculpas y me dirigí a la cocina para empezar a preparar la comida. Mi aparente docilidad era ahora mi mejor disfraz. Mientras cortaba las verduras, sentía una extraña dualidad. Por fuera, era la misma de siempre. Por dentro, era una estratega moviendo las piezas de un juego que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Pasaron los días. La vida en la casa siguió su curso monótono y tenso. Un par de veces, mientras Valeria y Ricardo estaban en el trabajo o en sus compromisos sociales, Sofía llevó a posibles compradores a ver la casa. Yo me quedaba en mi cuarto, escuchando los murmullos, las pisadas de extraños en el pasillo. Era una sensación surrealista, como ser un fantasma en mi propio hogar, presenciando el desmontaje secreto de mi vida anterior.
Una tarde Sofía llamó. Tenía una oferta excelente, de una familia joven con 2 niños pequeños. Querían mudarse cuanto antes. La idea de unas risas infantiles volviendo a llenar esos cuartos me conmovió profundamente. Esa misma noche, durante la cena, Ricardo hizo una broma sobre buscarme un buen asilo, uno tranquilo con jardines bonitos, para que ellos pudieran, por fin, remodelar este museo y ponerle un toque moderno. Valeria se rió, una risa cómplice y cruel. Yo estaba sirviéndoles el postre en ese momento, y sus palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo. No respondí, simplemente coloqué los platos frente a ellos y me retiré a la cocina. Cada palabra de desprecio que pronunciaban era un clavo, más en el ataúd de su vida cómoda. Ya no me herían. Simplemente reafirmaban mi convicción, convirtiendo mi resolución en un diamante, duro e irrompible. A la mañana siguiente llamé a Sofía y al licenciado Morales. «Acepto la oferta», les dije. Mi voz no tembló. A partir de ahí, todo se movió con una velocidad vertiginosa. Se redactaron los contratos, se prepararon los documentos para la notaría, se fijó una fecha para la firma y el cierre de la venta. Todo este torbellino de actividad ocurría en un universo paralelo, completamente invisible para los habitantes de la casa. Mientras ellos seguían viviendo en su burbuja de arrogancia, el suelo bajo sus pies se estaba vendiendo, literalmente. Su futuro, que daban por sentado, se estaba desvaneciendo con cada firma y cada trámite que yo realizaba en secreto. Las noches que siguieron, mientras Valeria planeaba en voz alta la futura decoración de mi dormitorio, que convertirían en su oficina personal, yo, en la soledad de ese mismo cuarto, buscaba en mi tableta pequeños departamentos en renta, miraba fotos de lugares luminosos y modernos cerca del Parque México, en la Condesa. Me imaginaba regando plantas en un pequeño balcón, caminando por las mañanas bajo los árboles, tomando un café en una banquita, sin tener que dar explicaciones a nadie. La visión de esa nueva vida, simple y pacífica, era mi ancla y mi recompensa. El contraste entre sus planes y los míos era mi fuente secreta de fortaleza. Llegó el día de la firma en la notaría. Conocí a los nuevos dueños, la joven pareja. Eran amables, respetuosos, y sus ojos brillaban de ilusión. Me agradecieron por haber cuidado tan bien la casa y me hablaron de sus planes, de cómo llenarían el jardín de juegos para sus hijos. En ellos vi el reflejo de Javier y de mí misma 40 años atrás. Sentí que la casa, mi fortaleza, quedaba en buenas manos. Firmé todos los documentos con el pulso firme. El dinero se transferiría a mi cuenta al día siguiente. El plan estaba ejecutado. La bomba estaba armada y lista. Solo tenía que elegir el momento perfecto para encender la mecha y observar. Elegí el momento con la precisión de una costurera que da la puntada final. Fue 2 semanas después de la firma, un sábado por la tarde. El sol se filtraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Valeria y Ricardo estaban en la sala, cómodamente instalados en el sofá, mirando catálogos de pisos de madera en su tableta. Planeaban con entusiasmo la transformación de mi dormitorio en su futuro despacho. Un tono de roble claro le daría más luz, decía Ricardo. Y quitaremos todas esas cositas viejas de tu mamá, añadió Valeria con una risita. Su arrogancia casual, su total seguridad de que el futuro les pertenecía, era el preludio perfecto para la sinfonía que estaba a punto de dirigir. Entonces sonó el timbre. No fue un sonido estridente ni urgente, sino un ding-dong claro y melódico que cortó el aire de la tarde como un bisturí. Era la señal que había estado esperando. Me levanté de mi silla en el comedor, donde leía en silencio, y me alisé el vestido. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Cada paso era un ancla en el presente. Valeria suspiró con fastidio, como siempre que algo interrumpía su mundo. «¿Quién podrá ser a estas horas?», se quejó, sin moverse un centímetro del sofá. No tenía idea de que la persona que estaba al otro lado de la puerta no venía a visitar, venía a reclamar. Caminé hacia las 4, puerta.
sintiendo sus miradas impacientes en mi espalda. Mi corazón latía con una calma sorprendente. No había miedo ni nerviosismo, solo una absoluta certeza. Giré el pomo y abrí. En el umbral estaban ellos, la joven pareja, los nuevos dueños, acompañados por Sofía, la agente inmobiliaria. Sus rostros reflejaban una mezcla de emoción y nerviosismo. Les dediqué la sonrisa más serena que pude encontrar, una sonrisa genuina de bienvenida. «Buenas tardes», les dije en voz baja pero firme. «O favor, pasen, sean bienvenidos a su casa». Hice un gesto amplio, invitándolos a entrar al que, legalmente, ya era su hogar. Al escuchar mi última frase, Valeria se levantó de un salto. Su rostro era una máscara de confusión e irritación. Se acercó al vestíbulo, mirándome a mí y luego a los extraños con franco desdén. «Mamá, ¿se puede saber quién es esta gente? ¿No ves que estamos ocupados planeando la remodelación?», espetó, su tono cargado de esa impaciencia crónica que se había vuelto su única forma de comunicación conmigo. Ricardo se asomó por encima del sofá, con una expresión de curiosidad teñida de fastidio. Ninguno de los dos entendía nada. Para ellos, la presencia de estas personas era simplemente una intrusión inexplicable en su perfecto sábado por la tarde. Ese era el instante, el punto exacto en el tiempo que había visualizado una y otra vez en mi mente. Me giré lentamente, dándoles la espalda a los recién llegados para encarar a mi hija. La miré directamente a los ojos. Mi mirada no contenía ira, ni reproche, ni siquiera tristeza. Era una mirada vacía de emoción, una superficie tranquila y profunda, como un lago de montaña. El aire en la casa pareció espesarse, cargarse de una tensión eléctrica. Valeria me sostuvo la mirada por un segundo, su irritación comenzando a flaquear, reemplazada por un destello de inquietud. Pude ver cómo su cerebro intentaba procesar la incongruencia de la situación, la calma anormal en mi rostro. De mi bolso saqué un sobre. Dentro había una copia de la notificación notarial de la transferencia de la propiedad. Sostuve el documento frente a mí, no como una ofrenda, sino como una sentencia. Mi voz, cuando hablé, sonó extraña en mis propios oídos. Era increíblemente estable, sin el más mínimo temblor, pero cada palabra estaba impregnada del peso de una decisión irrevocable. «Valeria», comencé, llamándola por su nombre, algo que rara vez hacía. «Te presento a los señores Ramírez». Hice una pausa, permitiendo que la tensión creciera hasta ser casi insoportable. «Son los nuevos dueños de esta casa», continué, sin apartar mis ojos de los suyos, que ahora estaban muy abiertos por la incredulidad. Las palabras salieron de mi boca una tras otra, como piedras lisas y pesadas arrojadas a un estanque en calma. La propiedad fue vendida y la transacción se completó legalmente esta mañana. Según el acuerdo, tienen un plazo de 30 días naturales para desocupar el inmueble. Dejé que la información se asentara, que la realidad comenzara a penetrar su coraza de arrogancia. Y entonces pronuncié el golpe de gracia, la frase que demolería su mundo. «Esta ya no es mi casa, hija, y por lo tanto, tampoco es, ni nunca fue, la tuya». La primera reacción de Valeria fue la que esperaba, la negación. Una risa corta y nerviosa brotó de su garganta. «Ay, mamá, por favor. ¿Qué es esto? ¿Una de tus bromas de mal gusto? ¡Qué ocurrencia! Ya, en serio. Diles a estas personas que se vayan, que tenemos cosas que hacer». Se giró hacia Ramírez con una sonrisa forzada, como si estuviera lidiando con una anciana senil. Pero su sonrisa vaciló al ver la seriedad en sus rostros y en el de Sofía. El pánico comenzó a filtrarse en sus ojos, una pequeña fisura en su fachada de control absoluto. La broma no estaba aterrizando como ella esperaba. Viendo la expresión de su esposa, Ricardo finalmente se levantó del sofá. Se acercó con aire de superioridad, listo para tomar el control de la situación. A ver, ¿qué es este papelito?», dijo, arrebatándome el documento de la mano con brusquedad. Sus ojos recorrieron las líneas, primero con rapidez, luego más despacio, releyendo. A diferencia de Valeria, él entendía la jerga legal, los sellos oficiales, la finalidad de un documento notariado. Vi cómo el color desaparecía de su rostro,
dejando una palidez cerosa. Su boca se abrió ligeramente. Levantó la vista y me miró. Su habitual sonrisa burlona reemplazada por una máscara de puro y absoluto horror. Fue la cara de su marido lo que finalmente rompió la negación de Valeria. Su incredulidad se transformó en una furia volcánica. Su rostro se congestionó y sus manos se cerraron en puños. «¡No puedes hacer esto!», gritó, su voz perdiendo por completo esa compostura elegante que tanto se esforzaba en proyectar. «Esta casa es mía. Es mi derecho, mi herencia». Era un grito primario. El berrinche de una niña a la que le quitan su juguete más preciado. La mujer sofisticada de las redes sociales se había desvanecido, dejando al descubierto a la persona malcriada y egoísta que se escondía debajo. El velo se había caído. Ante sus gritos, mi calma se mantuvo intacta. Mi voz siguió siendo un susurro firme en medio de su huracán. «Te equivocas», le respondí, con una tranquilidad que parecía enfurecerla aún más. «La casa siempre fue mía. El dinero con que se compró fue un seguro de vida que tu padre me dejó a mí, y solo a mí, para asegurar mi bienestar. Él quería que yo fuera la reina de este castillo, no la sirvienta». La miré con una lástima que no intenté ocultar. «Tú y tu esposo solo eran mis invitados, Valeria, y su comportamiento ha hecho que su invitación llegue a su fin. Han sido unos huéspedes muy ingratos». Los señores Ramírez y Sofía permanecían en silencio junto a la puerta, convertidos en testigos involuntarios del colapso de una familia. Su presencia era un elemento crucial de mi plan. Multiplicaba la humillación de Valeria y Ricardo. No era una discusión privada que pudieran negar o reinterpretar más tarde. Era un desalojo público, una exposición de su verdadera situación ante extraños. Estaban perdiendo su hogar, su estatus y su dignidad, todo al mismo tiempo, bajo la mirada de las personas que ahora poseían las llaves de su antiguo reino. No había escapatoria. No había dónde esconderse. La vergüenza era palpable. Finalmente, la enormidad de la catástrofe pareció golpear a Valeria con toda su fuerza. No era solo la casa. Era el fin de su vida sin preocupaciones. El fin de la seguridad financiera que le permitía mantener su fachada de éxito. Todo su universo, construido sobre una base que creía sólida, se estaba derrumbando a su alrededor. Su ira se disolvió en un sollozo desgarrador, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. «Mi vida entera está aquí», gimoteó, señalando a su alrededor. «Mis muebles, mi ropa. ¿A dónde se supone que iremos a vivir ahora? No tenemos nada». Observé a mi hija llorar, y para mi sorpresa, no sentí ni una pizca de triunfo. Lo que sentí fue un vacío, una distancia infinita. La pena por la niña que amé ya la había procesado en las noches de insomnio. Esta mujer que se deshacía frente a mí era una extraña, una consecuencia de sus propias decisiones. La miré por última vez y repetí mis términos, mi voz tan fría y final como el golpe de un martillo de juez. 30 días. Hice una pausa y añadí: «Es un mes más del respeto que ustedes me demostraron en los últimos años». Y con esa frase di por terminada la conversación. Me giré hacia los nuevos dueños, ignorando por completo a mi hija y a su marido. «Les pido una disculpa por esta escena tan lamentable. ¿Quieren que empecemos el recorrido por su nuevo hogar?» El poder, silenciosa e irrevocablemente, había cambiado de manos. Los 30 días que siguieron fueron una guerra fría. La casa, que alguna vez contuvo risas y llantos, ahora solo albergaba un silencio denso y hostil. Valeria y Ricardo se movían como espectros, empacando sus vidas en cajas de cartón con una furia contenida. Los portazos y los objetos arrastrados por el suelo eran su único lenguaje. Yo me refugiaba en mi cuarto, que ahora sabían que pronto dejaría de ser mío, y me convertí en una isla de calma en medio de su océano de resentimiento. Leía, cosía, escuchaba mi vieja radio. No les di el gusto de verme afectada. Mi serenidad era mi escudo, y cada día que pasaba se hacía más fuerte, más impenetrable. Valeria intentó todas las tácticas de su arsenal. Primero fueron las súplicas, las lágrimas de cocodrilo,
apelando a mi corazón de madre. Cuando eso no funcionó, vinieron las amenazas de demandarme, de declararme incompetente, de manchar mi nombre con toda la familia. Con una paciencia infinita, a cada uno de sus embates yo respondía con la misma frase: «Habla con mi abogado, por favor». Me negué a entrar en su juego, a ser arrastrada a su drama. Esta muralla de silencio, esta negativa a participar en el conflicto, era algo que ella no podía combatir. Love desarmaba por completo, porque su poder siempre había residido en mi reacción a sus provocaciones. Ricardo también intentó su propia estrategia. Una tarde se acercó a mí con una falsa actitud conciliadora, hablando de la importancia de la familia y de perdonar los errores. Lo escuché sin interrumpir, y cuando terminó su discurso hipócrita, simplemente le pregunté si sus bromas sobre el asilo también formaban parte de su concepto de familia. Le recordé sus risas, su complicidad en cada desplante de Valeria. Su rostro se descompuso. Su máscara de hombre razonable cayó para revelar al oportunista que siempre fue. No tuvo nada que responder. Le di la espalda y volví a mi lectura, dejándolo solo con su vergüenza expuesta. El día de la mudanza fue gris y desapacible, como si el cielo de la ciudad se hubiera contagiado de la tristeza del momento. Observé desde la ventana de la cocina cómo subían sus pertenencias a un camión pequeño. Sus muebles caros, comprados para impresionar en Intinierve, una casa que no era suya, se veían absurdos y fuera de lugar en la acera, expuestos a la vista de los vecinos. Eran los restos de un naufragio, los símbolos de una vida de apariencias que se había venido abajo. No sentí alegría al verlos partir. Lo que sentí fue una profunda sensación de cierre, como cuando terminas la última página de un libro largo y difícil. Era el final de un capítulo doloroso. Antes de subir al camión, Valeria se giró y me miró a través de la ventana. Sus ojos estaban inyectados en odio. No gritó, pero sus palabras me llegaron con una claridad aterradora. «Te vas a morir sola, vieja amargada, y te juro que ni a tu funeral iré». No respondí. No había nada que decir. Mi silencio fue mi última palabra en nuestra relación. Vi cómo el camión se alejaba por la calle hasta convertirse en un punto y desaparecer. Y entonces, un silencio inmenso, puro y sanador, descendió sobre la casa. Por primera vez en años, el silencio no se sentía como soledad, sino como paz. Decidí quedarme una última vez en la casa vacía. Dormí en el suelo de mi antiguo cuarto, envuelta en una manta. Antes de acostarme, recorrí cada habitación a oscuras, despidiéndome. No me estaba despidiendo de los fantasmas de Valeria o Ricardo. Me estaba despidiendo de la mujer que fui entre esas paredes, la joven esposa, la madre esperanzada, la abuela olvidada. Toqué los muros fríos, recordé los ecos de una vida. Fue un ritual necesario, un acto de purificación. Necesitaba dejar atrás no solo a las personas, sino también las versiones de mí misma que ya no me servían, para poder nacer de nuevo en otro lugar. Mi nuevo apartamento en la colonia Condesa era todo lo contrario a mi antigua casa. Pequeño, pero increíblemente luminoso. Los ventanales dejaban entrar el sol a raudales, y desde mi pequeño balcón se podía ver la copa de los árboles del Parque México. Los de la mudanza colocaron mis pocas posesiones, los muebles y objetos que realmente tenían un significado para mí. Mi máquina de coser, Singer, mi mecedora de mimbre, las fotografías en blanco y negro de Javier y mis padres. Mientras desempacaba una pequeña caja con mis hilos de colores, sentí que no estaba simplemente ordenando un nuevo espacio. Estaba curando mi alma, puntada por puntada. La primera mañana en mi nuevo hogar fue una revelación. Preparé un café de olla en mi pequeña cocina y me senté en el balcón. El aire fresco de la mañana, el murmullo de la ciudad despertando, los ladridos lejanos de los perros en el parque. Todo se sentía como una caricia. No había tensión en el aire. No había que caminar de puntillas para no molestar a nadie. Respiré hondo y sentí cómo mis pulmones se llenaban no solo de aire, sino de libertad. El peso que había cargado sobre mis hombros durante años, esa opresión constante en el pecho, simplemente se había desvanecido.
Era la levedad de ser, por fin, yo misma. Poco a poco, fui tejiendo una nueva rutina. Una rutina que giraba en torno a mis deseos y no a las necesidades de otros. Cada mañana me ponía mis zapatos más cómodos y bajaba al Parque México. Caminaba sin prisa por sus senderos, observando a la gente, los jóvenes corriendo, las parejas paseando a sus perros, los ancianos haciendo tai chi. Me sentaba en una banca a leer, o simplemente a ver el mundo pasar. Redescubrí el placer de ser una espectadora anónima, una parte más del vibrante tapiz de la vida de la ciudad. Ya no era la matriarca invisible de una casa, era una ciudadana libre. Con una parte del dinero de la venta, decidí hacer algo que Javier habría aprobado. Contacté a mi sobrina en Oaxaca y le ofrecí pagar los estudios universitarios de su hijo, Mateo, mi sobrino nieto. El muchacho era brillante y soñaba con ser ingeniero, pero a su familia le costaba mucho esfuerzo mantenerlo en la Ciudad de México. Invertir en su futuro, en su potencial, se sintió como el acto más correcto y significativo que podía hacer con ese dinero. Era transformar un legado de dolor en una herencia, de esperanza, asegurándome de que el sacrificio de Javier floreciera en tierra fértil. Mateo comenzó a visitarme todos los domingos. Era un joven educado, de sonrisa fácil y corazón noble. Llegaba siempre con alguna fruta de su pueblo o un pan recién hecho. Se sentaba conmigo en el balcón y me contaba sobre sus clases, sus proyectos, sus sueños. Y a diferencia de Valeria, él me escuchaba. Me preguntaba por mi juventud, por mis historias de costura, por el abuelo Javier al que nunca conoció. Sus ojos veía un respeto y un cariño genuinos. Esta conexión, simple y sincera, era un bálsamo para mis viejas heridas. Mateo se convirtió, sin proponérselo, en la familia que yo elegía cada día. A través de él, entendí el verdadero significado de un legado. Durante años creí que un legado era algo material que se dejaba a los hijos. Una casa, unas joyas, algo de dinero. ¡Qué equivocada estaba! El verdadero legado no se mide en bienes, sino en valores. Es el impacto que tienes en la vida de alguien. Es invertir en la gratitud, en la educación, en el futuro de una persona que valora la oportunidad que se le da. Mi legado no serían los ladrillos de la casa de Coyoacán, sino los puentes y edificios que Mateo algún día construiría, gracias a su esfuerzo y a mi ayuda. Desempolvé un viejo pasatiempo que la tristeza había arrinconado en el olvido: el bordado. Mis manos, aunque deformadas por la artritis, no habían perdido la memoria. Compré telas de lino y madejas de hilos de todos los colores. Empecé a crear pequeños paisajes, flores vibrantes, aves exóticas. El movimiento rítmico de la aguja entrando y saliendo de la tela era una forma de meditación. Cada puntada era un pensamiento, una oración, un paso más en mi camino de sanación. Bordaba no para vender ni para decorar, sino por el simple placer de crear belleza con mis propias manos. Un día sonó el teléfono. Era una prima lejana de Guadalajara, llamando con el pretexto de saludar, pero su verdadera intención era pescar información. «Oye, Elena, me contaron por ahí un chisme. ¿Es verdad lo de Valeria y la casa?», preguntó con una curiosidad morbosa. Fui educada pero firme. «Estoy muy bien, prima. Empezando una nueva etapa muy tranquila. Te mando un abrazo». Y cambié de tema. Ya no sentía la necesidad de dar explicaciones ni de justificar mis decisiones ante nadie. Mi vida era mía, y mi historia la contaba yo, no los chismes de la familia. Descubrí la enorme diferencia entre la soledad y el estar sola. Durante los últimos años de mi vida con Valeria, me sentía profundamente sola en una casa llena de gente. Mi existencia era ignorada. Mi voz no tenía eco. Ahora, en mi pequeño apartamento, vivía sola, pero nunca me sentía sola. Disfrutaba de mi propia compañía, del silencio, de la libertad de mis horarios. La soledad es una carencia, un vacío. Lo que yo experimentaba era solitud, una plenitud, la alegría de reencontrarme conmigo misma después de un largo exilio. Era mi propia y mejor compañía. De la misma prima chismosa, me llegaron noticias de Valeria y Ricardo.
La vida no los estaba tratando bien. Tuvieron que mudarse a un pequeño departamento en una colonia lejana y ruidosa. Habían vendido el coche de lujo de Valeria. A Ricardo le negaron un ascenso en su trabajo, aparentemente por el estrés y el mal humor que ahora lo caracterizaban. El perfil de Valeria en las redes sociales, antes tan activo y lleno de glamour, había enmudecido por completo. La vida sin el colchón financiero que yo les proporcionaba era, al parecer, mucho más dura de lo que habían imaginado. Al escuchar estas noticias, sentí una punzada en el corazón. Pero no era culpa. Era más bien el dolor fantasma de una extremidad amputada, el eco del amor de madre que alguna vez sentí por ella. Sentí lástima, sí, pero una lástima lejana, como la que se siente al leer una tragedia en el periódico. Su destino era el resultado directo de sus elecciones. Yo les había dado todas las oportunidades, todas las herramientas, pero ellos habían elegido construir un castillo de naipes. Yo no lo había soplado. Simplemente había retirado la mesa sobre la que se sostenía. Para llenar mis tardes, empecé a dar un pequeño taller de costura gratuito en el centro comunitario de mi colonia. Enseñaba a mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras, a coser, a reparar ropa, a crear sus propias prendas. Compartir la habilidad que me había dado de comer toda la vida me llenó de un propósito renovado. Ver sus rostros iluminarse cuando terminaban su primera falda o blusa era una recompensa inmensa. Me sentía útil, valorada, parte de una comunidad. Estaba tejiendo nuevos lazos, esta vez con hilos de respeto mutuo y gratitud. Las jóvenes del taller me llamaban con cariño Maestra Elena. Escuchaban mis consejos y mis historias con una atención que mi propia hija nunca me dedicó. Me traían un café. Me ayudaban a cargar mis cosas. Este respeto sencillo y genuino de parte de extrañas era más valioso que cualquier obligación familiar. Comprendí que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la verdadera familia es la que construyes, la que te elige y a la que tú eliges, basada en afectos y afinidades compartidas, no en imposiciones del destino. A veces, por la mañana, al mirarme en el espejo, tocaba la piel alrededor de mi ojo izquierdo. Ya no había rastro del golpe. La piel había vuelto a su color normal. La marca física se había desvanecido en cuestión de semanas, pero la transformación interna que provocó era indeleble. Ese empujón, ese momento de dolor y humillación, había sido un regalo disfrazado de violencia. Fue el despertador brutal que necesitaba para salir del letargo. La sacudida que me obligó a reclamar mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Fue una herida que, en lugar de dejar cicatriz, me había sanado. Una tarde, mientras descansaba en una banca del parque, vi a una familia jugando en el césped. Los padres reían mientras sus dos hijos pequeños corrían y tropezaban. Me recordaron a los señores Ramírez, los nuevos dueños de mi antigua casa. Imaginé esas mismas risas infantiles resonando en el jardín donde Valeria creció. No sentí nostalgia ni arrepentimiento. Sentí una profunda satisfacción. La casa volvía a ser lo que siempre debió ser. Un hogar, un espacio lleno de vida y de amor. Yo había cerrado un ciclo de forma correcta, pasándole la estafeta a quienes sí sabrían valorar ese espacio. Reflexioné sobre la idea que tenía de la fortaleza. Toda mi vida creí que ser fuerte significaba aguantar, soportar el dolor en silencio, sacrificarme por los demás sin quejarme. ¡Qué equivocada estaba! Esa no es fortaleza, es resignación. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de decir «basta». Reside en el coraje de poner límites, de elegirte a ti misma, de reconocer que tu dignidad no es negociable. La fortaleza no es una roca que resiste los golpes, es un río que, ante un obstáculo, encuentra un nuevo cauce para seguir, fluyendo libremente. Mateo, mi sobrino nieto, me trajo una tarde a conocer a su novia, una joven estudiante de medicina, dulce y muy inteligente. Pasamos la tarde conversando los tres, bebiendo chocolate caliente y comiendo los polvorones que yo había horneado. Me trataron con un cariño y un respeto que me llenaron el alma.
Vi cómo se miraban, cómo se cuidaban, y en ellos vi la promesa de un futuro construido sobre bases sólidas de amor y respeto mutuo. Sentí que, de alguna manera, yo era parte de esa cadena de afecto, un eslabón que contribuía a un futuro más sano y más noble. En mi tableta guardo algunas fotografías viejas. De vez en cuando paso por una donde Valeria es una niña pequeña, con 2 trenzas y una sonrisa a la que le falta un diente. Antes, ver esas fotos me causaba un dolor agudo. Ahora, puedo mirarlas con una serena melancolía. Lamento la pérdida de esa niña, la desconexión entre quien fue y en quien se convirtió. Pero ya no siento la ira ni la amargura. La acepto como una pérdida, como una de las tristezas que la vida a veces nos depara. Pero ya no permito que esa tristeza defina mi presente. He pensado mucho en el perdón. ¿Debía perdonar a Valeria para encontrar la paz? Llegué a la conclusión de que no. Mi paz no podía depender de un acto de contrición que probablemente nunca llegaría de su parte. Perdonarla sería, en cierto modo, minimizar el daño que me hizo. Lo que sí he hecho es algo más poderoso. He aceptado lo que pasó. Acepto que mi hija es quien es. Acepto el dolor que me causó y elijo seguir adelante, no por ella, sino por mí. Mi liberación no vino del perdón, sino de la aceptación y de la distancia. Mi mundo, que se había encogido hasta caber entre las 4 paredes de una casa hostil, ha vuelto a expandirse. En el centro comunitario he hecho nuevas amigas, mujeres de mi edad con historias tan fascinantes como la mía. A veces, después del taller, nos vamos a tomar un café a un pequeño local cercano. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero también de libros, de política, de los recuerdos de nuestra juventud. Volver a tener una red de amigas, de cómplices, me ha devuelto una parte de mí que creía perdida para siempre. La Elena social, la mujer que ríe a carcajadas. Hoy fue un día simple pero perfecto. Desperté con el sol. Caminé por el parque. Almorcé un caldo de pollo que cociné lentamente. Bordé durante 2 horas un colibrí de colores brillantes. Hablé por teléfono con Mateo, quien me contó que sacó la nota más alta en su examen de cálculo. Y ahora, al atardecer, estoy sentada en mi balcón, con una taza de té de manzanilla, viendo cómo el cielo se tiñe de naranja y violeta. Esta tranquilidad, esta sencilla sucesión de pequeños placeres, es la mayor riqueza que he conocido. Es la vida que me he ganado a pulso. Ya no me siento como un vejestorio, esa palabra cruel que fue el catalizador de mi cambio. Esa palabra ya no tiene poder sobre mí. Tampoco me siento como una abuela o una madre. Me siento simplemente como Elena. Una mujer con un pasado lleno de trabajo y sacrificios, sí, pero lo que es más importante, con un presente vibrante y un futuro que yo misma diseño cada día. Soy la costurera de mi propio destino. Y por fin, después de muchos años, el diseño que estoy creando es uno que me hace sentir orgullosa, completa y profundamente feliz. A menudo pienso en Javier. Me pregunto qué diría si pudiera verme ahora. Sé que le dolería la ruptura con nuestra única hija, pero también sé que su mayor deseo siempre fue mi felicidad y mi seguridad. Creo que entendería por qué lo hice. Creo que estaría orgulloso de la mujer que finalmente hizo valer su promesa de ser la reina del castillo. Siento que he honrado su amor y su memoria de la manera más profunda, no aferrándome a lo material que me dejó, sino usando ese poder para proteger lo más valioso, mi propia esencia. He aprendido la lección más importante de mi larga vida. Un hogar no son las paredes que te rodean, ni los muebles que llenan las habitaciones. Un verdadero hogar es la dignidad que construyes dentro de ti misma. Es ese espacio interior donde te sientes segura, respetada y en paz. Ese es el único hogar que nadie te puede quitar, que nadie puede vender, que nadie puede profanar. Y yo, Elena Martínez, a mis 76 años, por fin he encontrado el camino de vuelta a mi verdadero hogar y planeo habitarlo en serena y absoluta soberanía por el resto de mis días. Aquí sentada, en mi balcón, mientras el sol
Se despide pintando de nostalgia los edificios de esta ciudad que me adoptó. A menudo me pregunto sobre el amor. Dediqué mi vida a la idea de que el amor de una madre es incondicional, un sacrificio perpetuo. Hoy entiendo que estaba equivocada. El amor, para ser sano, necesita una condición indispensable: el respeto. Sin respeto, el amor se deforma, se convierte en una costumbre, en una obligación y, en el peor de los casos, en una jaula con barrotes invisibles. Tuve que aprender a mis años que el acto de amor más grande que podía hacer no era seguir aguantando, sino tener el valor de girar la llave y liberar, no a mi hija, sino a mí misma. Las cosas que poseemos terminan por poseernos. Mi casa en Coyoacán, el orgullo de mi vida, se había transformado en mi prisión. Cada ladrillo, puesto con tanto esfuerzo y amor, se había convertido en un eslabón de la cadena que me ataba a la humillación. Al soltarla, al venderla, no perdí un patrimonio. Recuperé mi soberanía. Descubrí que la verdadera riqueza no se acumula en cuentas de banco, ni en títulos de propiedad, sino en la paz del espíritu. Vivo ahora con mucho menos, en un espacio más pequeño, pero mi mundo interior es infinitamente más vasto. La lección fue dura. A veces hay que renunciar a lo que más quieres para recuperar lo que más vales. Ya no pienso en Valeria con amargura. He llegado a un punto de serena indiferencia. No espero una llamada, ni una disculpa, ni un arrepentimiento. He aceptado que la hija que crié ya no existe, y que la mujer que ocupa su lugar es una extraña con la que no tengo nada en común. Le deseo, desde la distancia de mi nueva vida, no felicidad, porque esa debe ganársela ella misma, sino claridad. Deseo que algún día la vida le enseñe la lección que yo no supe o no pude enseñarle a tiempo, que la dignidad de una madre es sagrada y que quien la pisotea, tarde o temprano, termina caminando sobre las ruinas de su propia vida. He aprendido también a redefinir la palabra familia. La sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el cariño y el respeto lo que te convierte en familia. Mi familia hoy es Mateo, que con su juventud me ha devuelto la fe en las nuevas generaciones. Es el recuerdo de mi Javier, cuyo amor me sigue protegiendo desde donde esté. Son mis amigas del centro comunitario, con quienes comparto risas y confidencias. Es una familia elegida, un tejido de almas afines que he ido cosiendo con esmero en esta nueva etapa de mi vida. Y esta familia, la del corazón, ha demostrado ser más fuerte y verdadera que la que me fue impuesta por nacimiento. Mi historia no es una de venganza, sino de autorrecuperación. Es el relato de una mujer que recordó, justo a tiempo, que antes de ser madre o abuela, era persona, y que esa persona merecía respeto, empezando por el suyo propio. La dignidad es el hilo maestro con el que se cose una vida de valor. Es un hilo que puede estirarse, que puede tensarse, pero que nunca debemos permitir que se rompa. Y si alguien lo corta, tenemos que tener el coraje de tomar la aguja, volver a enhebrar y seguir cosiendo nuestro propio camino, aunque sea en un lienzo completamente nuevo. Porque al final del día, la única persona que nos acompañará hasta el último suspiro somos nosotros mismos. Ahora, díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Y cuéntenme también de qué rincón de este mundo me están escuchando. Y para ayudar a que esta historia llegue a más personas, suscríbanse a este canal y compartan este video.